ahora esas 4 reglas. Primera regla, solo se afectan los bienes del deudor, aunque se encuentren en el poder de terceros. Segunda regla, la regla del no abuso de la cautela, esto es que se afecten los bienes que sean necesarios para cubrir el crédito, para garantizar el crédito. Regla número 3, las medidas cautelares deben evitar generar un perjuicio al deudor, y si es que el deudor tiene otros bienes con los cuales también pueda garantizar el crédito. Y la regla número 4 está referida al tema de la adecuación, a la que señala el artículo 6.11, que dice que las medidas cautelares que se dicten deben ser adecuadas con la sentencia o la decisión final que se va a tomar. Ese es uno de los temas que hemos tratado la clase pasada, y después también hablamos de las características de la medida cautelar. ¿Qué dijimos de las características de la medida cautelar? Artículo 6.12, dijimos que la medida cautelar implicaba un prejuzgamiento. ¿Qué más? Era provisoria, era variable y además instrumental. ¿Qué implicaba lo provisorio? Que tenía una vida transitoria, porque las medidas cautelares no son permanentes. Algún momento tenía que desaparecer. ¿Y cuándo se transforma, cuándo cambia la medida cautelar? ¿O hasta qué momento tiene vida la medida cautelar? Hasta el momento que se define el derecho en la sentencia. Luego de ello se transforma la medida cautelar según lo que se logre en la sentencia. Si la sentencia es fundada, la medida cautelar se empodera, se transforma a una medida de ejecución. Y si la sentencia es infundada, ¿qué le pasa a la medida cautelar? Se levanta. Y por añadidura también va a tener un efecto en la contracautela, ¿no? Porque si se levanta la medida cautelar, la contracautela se mantiene. Y a la inversa, si se mantiene la medida cautelar, se levanta la contracautela. ¿Qué más dijimos sobre el carácter instrumental? Las medidas cautelares existen para dar eficacia a lo que se decida a futuro, en la sentencia, ¿no? Están diseñadas pensando en ese futuro para hacer que lo que se decida se materialice con efectividad. Implica un prejuzgamiento, porque el juez, cuando dicta una medida cautelar, lo hace con algunas evidencias de manera unilateral. ¿Qué evidencias? La que le presenta la parte demandante. La demandante es la que cuenta la historia, y en base a esa historia que cuenta la parte demandante, el juez toma una medida, dicta una medida cautelar y la ejecuta. Y después que la ejecuta, recién voltean y la escuchan a la contraparte. ¿Qué tienes que decir? Después que ya aseguró, después que ya intervino los bienes. ¿Y eso se hace para qué? Para dar eficacia a la ejecución de la medida cautelar, porque si ustedes van a comunicar al obligado que van a ir tal día y tal hora, tengan la seguridad que no van a encontrar ningún bien, o lo que quisieran ustedes allá no van a encontrarlo. Por eso es que las medidas cautelares se ejecutan sin escuchar a la contraparte, in audita pars. Bueno, ¿y qué más dijimos? Es variable. ¿Y qué se varía? Se podía variar el monto, el bien, el modo y el órgano de auxilio judicial. Todo eso hemos dicho la semana pasada, y dijimos algo sobre la variabilidad de la medida, que había la posibilidad de estas medidas, que es la variabilidad implicaba ampliación, reducción, sustitución o mejora de la medida. Todas estas son posibilidades que se tienen en la lógica de la variación, pero que nuestra legislación solamente recoge una de ellas en el 628 del Código, que es la sustitución. ¿Y qué implicaba la sustitución? Ay, pensaba que querías decir. Ya, la sustitución implicaba cambiar, sustituir un bien por otro bien. ¿Qué bien era el que se tenía que sustituir? Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. En eso radicaba la sustitución. La decisión de la sustitución era inimpugnable, incuestionable, y se entendía porque se estaba transformando un bien en dinero en efectivo, y era lo mejor que podíamos obtener, ¿no? La liquidez de esa medida cautelar.
Terminamos la clase pasada con este tema, con el levantamiento de la medida cautelar. ¿Y qué dijimos del levantamiento de la medida cautelar? Que era, diríamos, una medida que implicaba que no exista ya medidas cautelares bajo dos situaciones. El primer argumento es que ha sobrevenido situaciones después que se dictó y ejecutó la medida cautelar que ya no justifica que siga en vigencia esa medida. Esa es una primera posición. Y la segunda idea para levantar la medida cautelar era que la información que hemos obtenido después de ejecutar la medida, información que hace que varíe totalmente la idea que tenemos. Hoy vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? A ver, empezaremos por el primer caso. ¿Qué situaciones han sobrevenido después que se dictó la medida cautelar que no justifica que exista? Bueno, la que puede haber sobrevenido es que se declare infundada una demanda, una sentencia que declara infundada la demanda. Una sentencia que declara infundada la demanda, hay que levantar la medida. Un proceso que ha caído en abandono, hay que levantar la medida. Un pedido de desistimiento de la pretensión, hay que levantar la medida, porque si ya el actor está desistiéndose de la pretensión, ya no va a haber proceso ni pretensión. Recuerden que el desistimiento de la pretensión genera un efecto. ¿Qué efecto? Una sentencia infundada con autoridad de cosa juzgada. También entonces justifica que se levante la medida, ¿no? También estos ejemplos están colocados ahí, el abandono, el desistimiento y todo. Otra posibilidad es que el obligado se haya ganado la lotería y haya pagado la deuda, cumplió la obligación, excelente, un hecho sobrevenido, entonces ya no se justifica que exista la medida cautelar. Pero, la conclusión, la segunda situación es la que vamos a hacer la clase hoy. Hoy vamos a hablar del segundo supuesto que justifica levantar la medida. Este segundo supuesto está dado primero por la categoría de la inembargabilidad de determinados bienes. Bienes que siendo propiedad del obligado tienen un estatus de inembargabilidad. Eso hablaremos hoy. Y segunda situación, información que recién vamos a tomar conocimiento sobre los bienes que hemos afectado y que nos lleva a cambiar totalmente la historia a partir de esa información que vamos a descubrir en la ejecución de la medida cautelar. Empezaremos por esto último y luego vamos a hablar de la inembargabilidad de bienes. Voy a poner acá. ¿Qué situaciones puede suceder que tomemos información y que haga cambiar la historia de la afectación de los bienes? Acá la situación puede ser que el bien que se asume que es de propiedad del deudor, recién acabo de tomar conocimiento que no le pertenece al deudor, sino le pertenece a un tercero. Imaginémonos que acá nuestro amigo es un deudor y tiene esta computadora y le afecta la computadora siguiendo la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Solo se afectan los bienes del obligado. Él es el obligado, tiene la computadora, cumplo la regla número 1 y pido un secuestro sobre su computadora. Pero lo que no contábamos es que nuestro amigo ya había vendido la computadora acá. ¿Tu nombre? Juan Pablo. A Juan Pablo. Juan Pablo es el propietario de la computadora. Él incluso tiene evidencias probatorias, lo ha vendido incluso con un documento notarial que certifica que realmente ha transferido la propiedad de esa computadora. Otra cosa es que Juan Pablo le preste a su amigo para que lo siga usando en el auto, es otro tema, pero ¿quién es propietario de la computadora? Juan Pablo. ¿Juan Pablo es el deudor? No, acá nuestro amigo es el deudor. Entonces, cuando vamos a hacer el embargo y nos llevamos la computadora, ¿estamos afectando realmente el bien del deudor o estamos afectando el bien de un tercero? Estamos afectando el bien de un tercero.
pero yo recién me entero. ¿Cuándo te enteras? Cuando se ha ejecutado la medida, cuando te lleva a la computadora, y ahí recién salta la historia, salta la realidad. Ese bien no le pertenece al deudor, por más que esté inscrito a nombre del deudor, porque el deudor hace buen tiempo transfirió el bien y eso está súper probado con esta documentación. Entonces ya la historia cambia. Ya el embargo que he hecho sobre este bien, ya me tengo que retractar y decir no, tengo que levantar la medida. Pero ese retractarse de la medida cautelar no es de oficio. ¿Quién lo tiene que pedir? El dueño de la computadora, el tercero, que va a ser Juan Pablo, que va a tratar de afirmar su condición de propietario y pedir que se le entregue su propiedad, su bien, en este caso la computadora. Entonces, este segundo tema, que son causas detectadas o denunciadas con posterioridad a la ejecución, como por ejemplo afectar bienes del tercero, es un argumento para levantar la medida cautelar. ¿Cómo el tercero puede levantar la afectación de la medida cautelar? ¿Cómo? El tercero va a afectar o va a levantar esa afectación de dos maneras. Vamos a poner acá. Primera manera, la tercería excluyente de propiedad. Tercería excluyente de propiedad. Y la otra forma de levantar la afectación cautelar es a través de la desafectación. Esta figura de la desafectación está en el artículo 624 del Código. Y la tercería excluyente de propiedad en el 533 del Código. Vamos a hablar de estos dos mecanismos, de la tercería y de la desafectación. Ambos buscan lo mismo, ambos buscan levantar la afectación, levantar la medida cautelar. ¿Qué les diferencia? El procedimiento. ¿Y por qué uno opta por una o por otro medio por qué se opta por uno o por otro? Se opta en atención a la calidad probatoria. A la calidad probatoria. Si uno tiene un documento o una prueba incuestionable que el bien le pertenece al tercero, utilizaré la desafectación. Por ejemplo, si yo he afectado un inmueble, vamos a imaginarnos una casa en registros públicos, un embargo en forma de inscripción, porque el deudor figura como propietario registral del inmueble. Sin embargo, ese inmueble ya había sido transferido con anticipación a Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos era el propietario del inmueble, pero como sucede en muchos casos, hay personas que adquieren los bienes, pero no perfeccionan su inscripción en registro, de tal manera que quien aparece registralmente como propietario del bien es el anterior transferente, es el anterior propietario y es el que figura como propietario, pero en el fondo él ya no es el propietario, él ya transfirió el bien a un tercero, que en este caso de los ejercicios será nuestro amigo Juan Pablo. Entonces, ¿qué puede hacer Juan Pablo? Juan Pablo quiere liberar de la afectación cautelar su inmueble, puede utilizar la desafectación. ¿Por qué podría utilizar esa figura? Porque él tiene una prueba contundente que él es propietario del bien. ¿Y cuál es esa prueba contundente? Una escritura pública ante un notario, ha pagado la alcabala, ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, lo único que no ha hecho es solamente inscribirlo en registros. Pero la evidencia probatoria que ha comprado, no solo por la fecha de la escritura, sino por los pagos tributarios, como por ejemplo el pago de la alcabala, entonces demuestran incuestionablemente que nuestro amigo es el propietario y como tal justifica el levantamiento de la medida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esa es una diferencia para recurrir a la desafectación. Otra diferencia es el procedimiento que se sigue. El procedimiento. La desafectación
La desafectación es un cuestionamiento vía incidente, incidental. ¿Qué significa vía incidente? Significa, a ver, acá está el acreedor, vamos a imaginarnos que este es un banco, y acá está el deudor. En este proceso se ha dictado una medida cautelar, un embargo en forma de inscripción. Pero este embargo en forma de inscripción sobre este inmueble es un embargo que está afectando el bien de un tercero. ¿Ya? Entonces, en este mismo proceso, la voy a poner por rojo con otra, en este mismo proceso, vía incidente, vamos a pedir acá la desafectación. Entonces el tercero va a pedir la desafectación en este mismo proceso. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez? El juez va a resolver en base a las evidencias probatorias y tendrá dos opciones: declarar fundada o infundada. Si declara fundada la desafectación, estoy sacando más acá. Si declara fundada la desafectación, levantará la medida. Y si declara infundada, la medida se mantendrá. Esta es la lógica de la desafectación. Voy a repetir, es un cuestionamiento vía incidente en el mismo proceso que se da origen a la medida cautelar. Lo plantea el tercero acompañando una evidencia probatoria. Yo les recomiendo, por la experiencia que me ha tocado a veces vivir en estos casos, que bueno, estamos en el Perú y acompañan a los procesos de escrituras públicas, boletas, facturas, pero esas boletas y esas facturas para justificar, liberar bienes, máquinas, inmuebles, muchas veces son falsificadas, son adulteradas, no existen. Por eso que cuando ustedes estén en un caso como estos y aparezca un tercero y diga voy a desafectar porque esas máquinas o estos televisores o estos bienes me pertenecen y acá está la boleta, acá está la factura tiene una empresa que ha vendido o un vendedor de esos bienes. Llamen, verifiquen, corroboren. Y a veces se van a tomar la sorpresa que le van a decir, no, ese talonario de facturas no nos pertenecen o ya están desechados o nunca hemos emitido, ¿no? Situaciones algo así, ¿no? Entonces siempre corroboren, verifiquen, no crean nada más lo que dice el tercero, que dice ser propietario, acompañando esos documentos. Muy bien, esos documentos vamos a corroborar, a ver si es cierto que es cierto esas transferencias que se han dado o esos actos que se han celebrado. Y a veces nos vamos a llevar con la sorpresa que son actos fraguados, ¿no? Que son documentación no real. Bueno, entonces hasta acá hemos hablado de la desafectación. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar ahora de la tercería. La tercería excluyente de propiedad es esta. La tercería excluyente de propiedad. Acá la lógica es diferente. Acá la evidencia probatoria no se tiene, diríamos, con tal intensidad como sí existe en la desafectación. Y por lo tanto, porque no se tiene una evidencia probatoria o la que se cuenta es tan débil, que el tercero afectado con sus bienes va a tener que plantear una demanda civil de tercería excluyente. ¿Y a quién va a demandar? ¿A quién va a demandar? Vamos a poner acá, en el caso de la tercería, el tercero demanda ¿a quién? Al acreedor y al deudor del proceso en el que se ha dado origen a la medida cautelar. El tercero demanda al acreedor y al deudor del proceso que se ha dado origen a la medida cautelar. Entonces, ¿qué figura jurídica genera que este tercero demande a los dos, acreedor y deudor, de la que se ha generado la medida cautelar? ¿Qué figura? Un litis consorte necesario pasivo. Eso es lo que genera una tercería excluyente de propiedad. Un litis necesario pasivo. Un litis necesario pasivo.
Esto es. Y desde ahí se van a dar cuenta la diferencia con la desafectación, porque la desafectación no implicaba, la desafectación no implica una demanda. La desafectación implica una discusión incidental en el mismo proceso que ha dado origen a la medida cautelar. La tercería es todo lo contrario. La tercería es una demanda en vía abreviada. ¿Contra quién demanda? Contra el acreedor y deudor del proceso que ha generado la medida cautelar. Entonces son dos temas totalmente diferentes. ¿Puedo yo haber planteado una desafectación y no haber sido exitosa la desafectación, luego ir a plantear una tercería? La respuesta es que sí. El hecho de que hayas perdido una desafectación no te limita que luego plantees una tercería. ¿Ya? Hasta acá vamos entendiéndonos. Peculiaridades de la tercería. Primera advertencia, es un procedimiento no sumarísimo, que se tramita más bien en la vía abreviada. Segunda idea, la calidad probatoria y el efecto que genera. A ver, la calidad probatoria. Evidentemente que acá no vamos a exigir una alta calidad probatoria, porque si no yo me voy a la desafectación, pero por lo menos una evidencia de ello. Por eso es que la norma que exige que por lo menos para admitir a trámite la tercería, yo tengo que llevar un documento privado de fecha cierta que demuestre que soy la propietaria del bien. Un documento privado de fecha cierta que demuestre la propiedad del bien. Yo no puedo plantear una tercería sin alguna evidencia. Tengo que por lo menos llevar alguna evidencia. Y acá el tema también se vuelve algo complejo, porque muchas veces uno no va a sus boletas, sus facturas de algunos bienes que pueda adquirir. Y peor aún, a veces tenemos bienes que nos pueden obsequiar, que nos pueden regalar, y el que te regala no te regala con tu boleta, por si acaso, si es que tienes algún problema en relación al bien. Sin embargo, ese bien que me lo regalaron ahora ha sido embargado, y ahora ¿cómo yo libero el bien si no tengo nada? No tengo alguna evidencia. Entonces ese es el problema de los bienes en los que uno no tiene cómo probar esa propiedad. Y por eso existe este mecanismo de la tercería. Pero este mecanismo de la tercería no es que también te admita a trámite esa discusión sin tener nada. Por lo menos algo tienes que mostrar. Como dice la norma, un documento privado de fecha cierta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es exigente que uno tenga que presentar un medio probatorio? ¿Por qué? Porque sin eso no admiten a trámite la demanda. ¿Por qué? La respuesta es por el efecto que genera la admisión a trámite de una tercería. ¿Qué efecto genera la admisión a trámite de una tercería? ¿Qué efecto genera la admisión a trámite de una tercería? Ni siquiera una sentencia, o sea que se admita a trámite nada más. La suspensión no de la medida cautelar, la suspensión del proceso que ha dado origen a la medida cautelar. La suspensión del proceso que ha dado origen a la medida cautelar. Acá yo les estoy planteando ese ejemplo. Acá está el tercero, el banco acreedor y el deudor. El banco acreedor y el deudor. Ya. En este caso, este proceso de acreedor-deudor, este proceso se paraliza, se suspende. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se resuelva la tercería. ¿Cuánto tiempo demora en resolver la tercería? Un ratito. ¿Cuánto tiempo demora en resolver? Años. Porque el proceso de tercería sube hasta la Corte Suprema. Pero se suspende siempre y cuando el proceso entre ese acreedor y deudor, entre el banco y el deudor, esté en la fase de la ejecución. Y la fase de la ejecución, ¿qué implica? Que los bienes que se han afectado del tercero ya se van a arrebatar, porque está en esa etapa. Eso es lo que se paraliza de manera indefinida. ¿Ibas a preguntar? Nuestra amiga lo está asimilando lo mismo,
Cuando uno apela una sentencia, tiene un efecto suspensivo hasta que se confirme o hasta cuando se resuelva la revisión. La misma historia, pero esta es más trágica, porque el ejemplo que tú colocas, que podríamos hacer un símil, el ejemplo es que por lo menos se suspende hasta la revisión en la instancia. Acá se suspende indefinidamente hasta que puede llegar a la última instancia, que es la Corte Suprema, en una tercería con una casación. Pasan años. Y eso nada más se logra con la admisión a trámite, como también un concesorio de apelación como el concesorio. A ver, por acá iban a preguntar a alguien. ¿No levantó la mano? Bueno. Entonces, es así. Entonces, ustedes se pueden advertir que la tercería pues tiene un efecto letal, ¿no? Hay acreedores, imagínense, ustedes son abogados del banco que está ahí, el acreedor. El abogado del banco está feliz, ha logrado ya una medida cautelar, va a ir al remate casi ya del bien y se aparece el tercerista diciendo: no, yo soy el propietario del bien que se va a rematar, paralizo tu ejecución y te la paralizo indefinidamente hasta cuando se resuelva mi tercería. Por ese efecto es que la norma exige que para plantear una tercería tiene que por lo menos haber una evidencia, aunque sea en un documento privado, de la propiedad del bien que alega este tercerista. Aún más, y si yo no tengo un documento privado, pónganse a pensar a veces ustedes en sus casas, algunos de repente viven con los abuelos, con la familia, y algunos todavía tienen algunos muebles heredados de los abuelos. Pregunta, viene el embargo y se cargan los muebles del abuelo. El propietario de los bienes es el abuelo no es el deudor. ¿Cómo se prueba que esos bienes que se han llevado no son del deudor, sino del abuelo? ¿Alguien tiene sus documentos de compra-venta, sus boletas o algo así? Definitivamente no hay. Entonces, ¿cómo liberamos esos bienes donde tenemos deficiencia en la prueba? Entonces tenemos este mecanismo y ahí habría pues que elucubrar varias cosas, como por ejemplo, estos bienes del abuelo, acá tengo una foto de familia, de repente donde estamos en el comedor con esos bienes, se prueba que el mueble que se han llevado, acá está en esta foto y ahí está el abuelo sentado en esos muebles. Por lo menos hay una evidencia de que este bien era de aquella época y de la propiedad del abuelo, algo así. Pero estamos más o menos imaginándonos data que podríamos tal vez conservar o tener. Y si no tenemos nada, no tenemos ni un registro del abuelo, ni nada de esas cosas, ¿cómo podemos probar? Entonces, ¿qué dice la norma de la tercería? La tercería dice, bueno, si no tienes nada, tendrás que dar una suma en garantía, una suma dineraria en garantía del posible daño que va a generar esta paralización del proceso de tercería, ¿no? Más o menos así es la lógica de la tercería. Y por último decirles que las tercerías pueden ser utilizadas de manera maliciosa. Estamos en el Perú, ¿no? Entonces yo para evitar que siga avanzando este proceso del banco contra el deudor, yo me hago simular que he vendido el bien a Juan Manuel para que él plantee la tercería, pero todo eso es simulado. Al final se descubre que todo el documento es falso, que todo esto era simulado, infundada la tercería, bueno, pero ya me paralicé el proceso. Así, la ley que dice, si se demuestra la connivencia, esto es la malicia, el ardid, entre el tercerista y el demandado, el deudor, ¿no? Si se demuestra ello, aparte de tener una pretensión adversa e infundada, seré sancionada pecuniariamente con una multa y además iré a la vía penal por los actos fraudulentos que debo haber realizado. O sea, tampoco no es algo inocuo, que no va a pasar nada, va a pasar, pero al final y al cabo logré esto, ¿no? Paralizar el proceso un buen tiempo, ya después asumiré mis consecuencias penales, pero algo así es la historia de las tercerías. A ver, chicos, hasta acá está clara la idea de cómo liberamos los bienes, sobre todo los terceros, sus bienes afectados, tercería y desafectación. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos al tema número 1. Sí. Doctora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el tercero adquiriente de propiedad y la tercería en sí? Por el concepto que nos ha brindado y el proceso que nos ha explicado,
Básicamente los unos como semejantes, no encuentro una diferencia entre ambos. A ver, la tercería, ¿cuál es la diferencia que quieres que te haga? ¿Con quién? Con el tercer adquiriente de propiedad. Ah, con el tercero. A ver, chicos, si ustedes van al código, al artículo 99, 100, sobre todo al 100, van a encontrar 100. Van a encontrar en el Código Procesal Civil, en la parte de intervención de terceros, regulado en la figura de la tercería. Intervención de terceros, ¿recuerdan? Además, eso creo que lo hemos hecho en seminario. Intervención de terceros, 97, 98, 99, 97 coadyuvante, 98 consorcial, 99 excluyente principal, y el 100 dice la tercería. ¿Qué diferencia tiene la tercería con la intervención de terceros? Si uno va al 100, le vamos a leer el 100, y el 100 nos remite ¿a dónde? Al artículo 533. Ahí nos remite. ¿Y qué diferencia tiene? Es que la intervención de terceros implica terceros legitimados que buscan meterse en un proceso en discusión para coadyuvar, para ayudar, para excluir, para hacer cualquier interés que estén invocando. Tienen un interés directo en lo que se resuelva o un interés indirecto en lo que se resuelva. Por eso es que son coadyuvantes, son excluyentes. En cambio, la tercería no tiene un interés en lo que se resuelva. La tercería le es indiferente que se declare fundado demanda o infundado la demanda del acreedor con el deudor. Le es indiferente. ¿Cuál es su objetivo del tercerista? Liberar su bien de la afectación cautelar. Nada más, eso es su objetivo. Liberar el bien de la afectación cautelar. El tercerista. La intervención del tercero sí tiene un interés en la discusión. Por eso es un coadyuvante, por eso entra a discutir el proceso. ¿Me dejo entender? Intervención de terceros busca meterse en la discusión para apoyar a una de las partes. El tercerista no le interesa la discusión de apoyar a ninguna de las partes. El tercerista tiene su propia misión, que es liberar su bien del embargo, al margen de que sea ganador o perdedor el demandante. Vamos a leer el artículo 100, por favor, porque para que vean que del 100 nos remiten al 533. ¿Quién lee? ¿Tú tienes ya, por favor, acá? A ver, leía. Artículo 100. Puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular de la medida cautelar. También puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca derecho preferente respecto a lo obtenido en la ejecución forzada. Las intervenciones descritas en este artículo se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto en el subcapítulo 5, capítulo 2, título 2, sección quinta en este código. Y si ustedes van a el capítulo 2, sección quinta de este código, van a llegar al proceso de tercería del artículo 533. Si vas ahí, lo vas a encontrar. Artículo 533. La tercería se entiende en el demandante y el demandado y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o por la ejecución, o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales cuando el derecho del tercerista se encuentre inscrito con anterioridad a dicha afectación. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar de los bienes inembargables, ¿ya? Que es el otro supuesto para levantar la medida cautelar, los bienes inembargables. A ver, esta figura que está recogida en el artículo 648 del Código Procesal Civil dice lo siguiente. La primera imagen que tendríamos de esta figura es que la famosa regla número 1, que tanto lo hemos repetido la clase pasada y ahora, esa regla número 1 parecería que carecería de efecto. ¿Por qué? Porque hemos dicho solamente se afectan los bienes del deudor, ¿no? Aunque estén en poder de terceros, pero acá vamos a afectar el bien de un deudor, que él mismo tiene el deudor, pero sin embargo no se va a poder afectar, se va a liberar el bien.
Entonces ustedes dirán, pues entonces ¿para qué existe la regla número 1? Si yo estoy cumpliendo con la regla número 1, me estoy afectando el bien del deudor. ¿Cómo así, afectando el bien del deudor, ahora me dicen que no lo puedo afectar? Entonces la respuesta es la siguiente. ¿Cómo es la ejecución judicial? La ejecución. Primero hay dos ideas base que aparecen ahí. Primero, un acreedor que tiene todo el derecho a recuperar su crédito, pero un acreedor que opera en una lógica de una voracidad, en una lógica persecutoria. El acreedor persigue los bienes del deudor y no los hace, diríamos, de una manera, prudente, tranquila, toma todo lo que puede, y puede ser que también genere excesos, pero ese es el escenario que el derecho ha permitido que el acreedor pueda perseguir sus bienes. Y la segunda idea es, ¿cómo es el escenario de la ejecución? ¿Es un escenario tranquilo, amable, o el escenario de la ejecución judicial de las medidas cautelares? ¿Cómo es? Es un escenario donde prima la violencia, la fuerza, ¿no? Una medida que se ordena, voy, hago el deserraje, extraigo los bienes, hay una especie de vis compulsiva que está presente en las ejecuciones de las medidas cautelares. No sé si alguna vez ha tenido alguien unas experiencias de medidas cautelares, pero igual implica romper el ingreso, deserraje, extracción, implica ejercicios, diríamos, con violencia sobre los bienes a fin de lograr extraerlos, ¿no? Entonces, son estas dos variables que ustedes imagínense, un escenario con violencia y un acreedor con voracidad. Un escenario con violencia propio de la actividad del Estado, para una actividad judicial, y segundo, un acreedor con voracidad, persiguiendo los bienes del deudor. Frente a ese escenario, también el legislador se ha puesto en el papel del deudor. ¿Y qué puede hacer o qué idea se presenta frente al crédito del deudor, frente a la deuda que tiene este deudor? Se presenta entonces acá, diríamos, una especie de conflicto de derechos en sí, porque por más que sea deudor hay algo que por lo menos tenemos que garantizar. ¿Qué puedo garantizar del deudor, por más que sea deudor? Primero, su dignidad, su decoro. El hecho de que sea deudor no significa que ya hasta el trato, diríamos, decoroso que se debe tener ha perdido. No es así. Además, hay que garantizar que la forma de la ejecución cautelar no le genere riesgos a su salud y a su vida, que su condición de deudor no le pueda poner en una condición devaluada para que practique de repente sus creencias religiosas, ¿no? Que su condición de deudor no debe llevarle a qué, no debe llevar a truncar su ejercicio laboral o su ejercicio laboral o militar. Entonces hay varios supuestos donde el legislador ha tejido una especie de protección al deudor frente a este escenario, ya les he dicho, draconiano y voraz, que es en el que se ejercita las ejecuciones cautelares. Y el legislador ha hecho un menú de 10, en el 648, si no me equivoco, de 10 incisos, en el que hace toda una lista de qué bienes, perteneciendo al deudor, cumpliendo la regla número 1, no van a ser afectados, ¿no? Entonces, esta es una excepción a la regla número 1, los bienes inembargables, ¿ya? El inciso primero estaba referido a ¿qué? A los bienes del Estado. El 648, inciso primero, su redacción original decía: son inembargables los bienes del Estado. Entonces, los bienes del Estado tenían ese estatus. Sin embargo, se planteó, creo que en el año 2009 o 10, una acción de inconstitucionalidad contra este artículo 648.1. Fue el Tribunal Constitucional y dijo: sí, efectivamente, acá estamos creando un trato diferenciado, el Estado se convierte en un ente intocable en cuanto a sus bienes, pero cualquier privado sí puede ser afectado, y declaró la inconstitucionalidad de este inciso, y fue expulsado del ordenamiento jurídico esa regla que decía: los bienes del Estado son inembargables, ¿no? Por eso es que no están acá, pero si ustedes quieren leer,
pueden ubicar como fuente de ese retiro la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a este inciso. Bueno, el inciso 2 está referido a: son inembargables los bienes que están constituidos como patrimonio familiar. Son inembargables los bienes que están constituidos como patrimonio familiar. Y ustedes ya han llevado pues estas figuras, sobre todo del derecho de familia, donde el pater family selecciona determinados bienes que puedan servir para favorecer o para proteger a la familia. Comúnmente, cuando se hablaba del patrimonio familiar, nos ubicamos en la morada, ¿no? Que la familia puede caer en desgracia, se puede afectar todo, pero lo que nunca se va a poder afectar es la morada, porque el pater family ha constituido esa morada para determinados miembros de la familia. Comúnmente eran los hijos, las personas más vulnerables, se constituía a su favor esa morada. Por lo menos eso se les negaba. Pero el patrimonio familiar no solo está mirado desde la morada para guarecer o proteger a la familia, sino también yo puedo constituir un patrimonio familiar sobre máquinas de producción, que el resultado de estas máquinas de producción va a permitir la sobrevivencia de la familia, ¿no? También puede darse la constitución de patrimonio familiar sobre bienes que sirvan para, de repente, alimentar a la familia. Bueno, ¿cómo se constituye el patrimonio familiar? Eso es una figura que está en el Código Procesal Civil, en la parte de los no contenciosos. Ahí van a encontrar el procedimiento de la constitución del patrimonio familiar, y también lo pueden hacer de manera notarial. Notarial también, eso es otra alternativa que se constituye. ¿Qué genera la constitución del patrimonio familiar? Genera un tema de intangibilidad. Ningún deudor puede atreverse a tocar esos bienes porque están destinados precisamente a la protección de la familia. Evidentemente que esta constitución tiene que darse con antelación a la constitución de un crédito, Pero la pregunta es, ¿y luego de constituir un crédito, yo puedo generar un patrimonio familiar? Luego de haber sacado los préstamos, celebrado un mutuo, ¿puedo yo celebrar un patrimonio familiar? La respuesta es que sí, en la medida que el acreedor tenga conocimiento de ello y además el acreedor o el deudor, mejor dicho, tenga bienes sobre los cuales el acreedor pueda afectarlos en el supuesto que no se cumpla con la obligación. Dicho en otras palabras, si yo de repente tengo 10 inmuebles y uno de ellos solamente lo selecciono para el patrimonio de la familia, no estoy afectando al acreedor en cuanto a la ejecución de su crédito, porque el acreedor puede perfectamente afectar en los 9 siguientes en el supuesto que no cumpla con el pago. Esa sería una respuesta. Pero si solamente tengo un bien, el 21, y ese 21, luego de haber celebrado una creencia, me pretendo ya constituirlo en un patrimonio familiar, tarde o temprano el acreedor me va a cuestionar la ineficacia de esa constitución, porque estoy debilitando en cierta manera la garantía de su acreencia, ¿no? Hasta ahí estamos más o menos de acuerdo. El inciso 3 está referido a lo siguiente. ¿Qué dice el inciso 3? Es inembargable las prendas de estricto uso personal, los libros, los alimentos básicos del obligado y parientes con los que conforman una unidad familiar. Fíjense el detalle, son este inciso 3. Prendas de estricto uso personal, por ejemplo, nuestra ropa, nuestra casaca, nuestras prendas de uso personal. ¿Por qué el legislador ha dicho que es inembargable las prendas de estricto uso personal? ¿Por qué? Porque ahí está presente el decoro, porque ahí está presente, diríamos, un trato digno. El hecho de que exista un deudor no habilita a que el acreedor pueda despojarle de sus prendas por más que tengan un gran valor económico, ¿no? Por más que las prendas signifiquen un valor económico. Más allá de ello, está presente también el trato decoroso que se debe mantener con el deudor, y no lo puedo desvestir en atención a ello. Ahora, también habla de los libros y de los alimentos básicos.
Fíjense la palabra, dice alimentos básicos, no dice alimentos suntuarios, no dice alimentos que no son vitales para la persona del deudor, ¿no? Entonces los alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar. Lo que está subrayado ahí en negro, eso está en el artículo 648, pero en la parte final. Pero expresamente lo hemos subido para que también se advierta lo siguiente. ¿Qué dice la parte final, esta parte que está subrayada con negro? Dice, lo que hemos leído, salvo que se trate de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. Salvo que se trate de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. Entonces yo podría decir, bueno, como las prendas de estricto uso personal son inembargables, pues me voy a una tienda, la más cara de Lima, y me compro la ropa más cara de Lima, total, las prendas son inembargables, y yo usaré las prendas, no pagaré la deuda, pero no me van a quitar las prendas. Respuesta, no es así, porque la propia norma que dice, ¿no? Hay una excepción, salvo que con esas prendas o con esos bienes se busque garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos, ¿no? Salvo esa situación. Ahora bien, el inciso tercero también tiene otro supuesto. También dice, son inembargables los bienes que resulten indispensables para la subsistencia. Indispensables para la subsistencia. Este inciso es muy interesante, estamos todavía en el inciso 3. Esta redacción es súper interesante, ¿por qué? Porque nos habla de una norma abierta, ¿no? ¿Qué es indispensable? ¿No? Según cada caso se le dará un contenido. Indispensable para la sobrevivencia, si yo estoy en Iquitos, posiblemente va a ser el friogar, el fridge, todo lo que tenga que ver con la congelamiento, algo así, ¿no? Si estoy en Iquitos, porque me va a permitir preservar los alimentos frente al gran calor. Pero si yo vivo en Puno, no es indispensable para la subsistencia tener equipo de refrigeración. A la inversa, ¿no? O sea, todo depende de darle el contenido, por eso es un concepto indeterminado, que es indispensable para la subsistencia. En cada caso se tendrá que darle ese contenido. Inciso 4. Se tornan en bienes inembargables los vehículos, las máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. Entonces, ¿qué tenemos que mirar acá? Acá el inciso 4, ¿qué ha buscado proteger el legislador frente a un deudor que está en estas condiciones de estar perseguido en este escenario judicial? Ha buscado preservarle que el deudor sí tenga la posibilidad de seguir ejerciendo su labor, y por eso es que los instrumentos con los cuales él ejerce su labor de manera directa se tornan inembargables. Imaginémonos que nuestro amigo es periodista y precisamente su computadora es el medio de trabajo para que mande sus despachos, sus reportes y toda su actividad. Por más que sea un deudor, yo no le puedo quitar la computadora porque es su instrumento de trabajo. Pero fíjense lo que dice la norma, dice vehículos, máquinas, utensilios, herramientas indispensables para el ejercicio directo. Y acá veamos lo siguiente. Si estuviéramos ante el caso de un policía que en sus épocas o en sus horas de Franco o sus días de Franco se dedica a ser taxista, o de repente el profesor que en sus días libres se dedica a ser taxi y es un deudor y viene el embargo y le quita el vehículo, el profesor o el policía puede decir no, ese vehículo yo lo destinaba para taxi en mis horas libres, por lo tanto es inembargable. ¿Se sostiene esa argumentación? La respuesta es que no, porque tu profesión es ser taxista. No, mi profesión es ser policía, ser docente, profesor. Por lo tanto, el vehículo es un instrumento directo para el ejercicio de tu labor. Respuesta, no.
¿no? Entonces, por lo tanto, perfectamente se le puede afectar el vehículo del profesor, del policía o de quien quiera, que no ejerce la labor directamente como taxista, sino ocasionalmente, de manera secundaria, a su labor. Ahora, un taxista se dedica directamente a ese oficio, su vehículo es el instrumento con el que ejerce directamente su función. Pero si este taxista le va tan bien que se ha comprado otro taxi, entonces ahora ya tiene dos taxis, uno con el que maneja directamente y otro que lo alquila también para el servicio de taxi y le embarga uno de ellos. Puede decir el deudor taxista, no, ese vehículo embargado es un instrumento de trabajo porque yo soy taxista inscrito y está pintado de amarillo y tengo todas las evidencias que me dedico al taxi. Pero la respuesta es, ¿y tú te dedicas al taxi de manera directa, ejerces tu labor con los dos vehículos? O sea, ¿manejas los dos vehículos a la vez? ¿Tú ejerces directamente la labor? No, yo directamente ejerzo mi labor con uno de ellos y el otro forma parte de una renta, forma parte de un alquiler que doy del vehículo. Por lo tanto, los dos no pueden estar sujetos a esa condición de decir que es su instrumento de trabajo, los dos vehículos. Uno perfectamente tendrá que ser embargado, afectado, y el otro sí podría argumentar que es con el que realiza directamente su labor. Bueno, ahora el siguiente supuesto, inciso quinto. El inciso quinto está referido al tema de las insignias, de las condecoraciones, de las insignias y de las condecoraciones. ¿Qué dice la norma? Dice que las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y los servidores del Estado, como las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, son inembargables. Esta última parte, bueno, tiene algo de lógica, porque si hemos leído el inciso cuarto y se dice que los instrumentos de trabajo con el que ejerce su función directamente son inembargables, si estamos hablando de miembros de la policía y los miembros militares, necesitan las armas y equipos para la realización de su trabajo. No habría mayor, diríamos, cuestionamiento. Pero la primera parte dice las insignias condecorativas, y luego lo asocia a sus uniformes, que acuérdense que los uniformes también estaría asociado con el inciso 3 del 648, donde dice las prendas de uso personal, en el caso de los civiles, y en el caso de los militares sus uniformes, más o menos haciendo un símil. Pero en el caso de las condecoraciones, de las insignias condecorativas, por el contexto que está desarrollado este inciso quinto, diera la impresión que se refiere a funcionarios y a miembros militares y policiales. Pero, ¿y qué sucede con los civiles? Con las personas como nosotros que podemos tener una condecoración, una insignia. ¿También tendrían esa protección o solamente la inembargabilidad estaría para este sector de funcionarios y miembros de la policía? Imaginémonos Vargas Llosa. Vargas Llosa no es ningún funcionario público, pero tiene ahí un reconocimiento, le han dado, pues no sé, me voy a imaginar cómo será el Nobel, nunca he visto, pero una estatuilla, un reconocimiento, ya un diploma. ¿Podría afectarse? ¿Podría afectarse? Si nosotros hacemos el símil de este inciso quinto, diríamos que no, ¿no? Diríamos que no, en atención a qué, a un tema de principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad ante la ley. Si se está generando esta protección a las insignias condecorativas de estos funcionarios, ¿por qué no extender esa protección a las condecoraciones de los civiles que no tienen ese estatus? Estaríamos ante esa situación. El inciso sexto hace referencia a que son inembargables dos supuestos. Son inembargables las pensiones por alimentos, eso está acá en el inciso séptimo. Las pensiones de alimentos son inembargables y se entiende porque están orientados a esa naturaleza, a la naturaleza alimentaria, por eso se tornan en inembargables, ¿no? La pensión de alimentos, Pero además el inciso sexto hace referente a que sí se puede embargar las remuneraciones. Si yo soy una deudora, no pago al banco, el banco me puede hacer un embargo de mi remuneración, pero hay una regla para ello.
No, hay una regla que tiene dos supuestos. Primero, se tiene que demostrar que el deudor que se le va a afectar gana más de 5 ORPs. Gana más de 5 ORPs. ¿Cuánto es una ORP? 550. 550 por 5. ¿Cuánto sería su matemática? 550 por 5. 2.750. Por lo tanto, si un deudor gana 10.000 soles, perfectamente califica con la regla número 1, que debe ganar más de 5 RPs, ¿no? Si el deudor gana más de 10.000 soles, cumple con la regla número 1, con la regla que dice que debe ganar más de 5 RPs. La siguiente regla dice hasta qué monto se debe afectar el bien de un deudor que gana más de 5 RPs. ¿Cuánto le debo tomar? La regla es que debo tomar el saldo, la tercera parte. El saldo, la tercera parte. 10.000 menos 2.750, que es el RP, ¿cuánto es el saldo? 10.000 menos 2.000, más o menos será 7.000. De los 7.000, la tercera parte será pues 2.000 y tantos. Esa es más o menos la lógica, la matemática que se aplica. Y esta fórmula para embargar los bienes, para embargar el sueldo, la remuneración de un deudor, esta regla es, vuelvo a repetir, el deudor tiene que ganar más de 5 RPs y solamente le puedes tomar el saldo, la tercera parte. El saldo, la tercera parte. Esta regla no aplica cuando se trata de temas de alimentos, porque para el tema de alimentos no nos interesa cuánto gana. Puede ganar 1.000 soles, 10.000 soles o 100 soles. Lo que sí se ha fijado como una regla para un tope, para la inembargabilidad de deudores alimentarios, el tope es no más del 60% de tu remuneración te puede afectar, no más del 60%. Si ganas 1.000, te afectará pues 600 como tope, pero no más de ello, ¿no? El 60% de tu remuneración. Hasta ahí estamos entendiéndonos en el tema del alimento, sí. Pero hay una flexibilidad. ¿Alguna vez han hecho alguna flexibilización para el límite en la casa de alimentos? Es una pregunta abierta, pero yo lo digo pues, en el contexto de que yo hice esto antes, varios momentos, en muchos estudios que trabajé. Y un problema de que, claro, es una persona mucho, cuando hablamos, por ejemplo, de 2 hijos, ¿no? 30 puntos a cada hijo y 40 puntos para el padre. Pero cuando la persona tiene 4, 5, 6 hijos, no es posible que un padre tenga un 40% y luego los hijos que quedan tienen que dar un 5% cada uno, prácticamente. En ese caso, no sé si alguna vez se hizo la flexibilización, si no hay jurisprudencia, con mínimo que sea endorfina, tal vez sea aplicado el supuesto. Ya, hay dos temas. Tu pregunta se resuelve con el prorrateo. Cuando prorrateo, ¿no? Como tú dices, hay un hijo que tiene 40 y hay otros hijos que tienen 10, 20 y... No, me refiero a, claro, yo sé que el prorrateo se divide la cantidad entre los hijos. Me refiero al dinero del padre. Muchas veces el padre se puede quedar con 40% y los hijos se tienen que quedar por ese 60%. Claro. Claro, y es un problema, porque claro, si hablamos de padre que tiene, por ejemplo, 1.000 soles, él se podría vivir con 600 soles, pero si tiene 4 hijos, por ejemplo, cada hijo tendría que vivir con 100 soles, obviamente son entradas. Claro, bueno, la norma, tú no le puedes afectar más allá de lo que la norma le permite. Pero ojo, si tuviéramos de repente, lo que quiero decirte es lo siguiente. Esto es, diríamos, el tope que la ley le permite que se pueda afectar de la remuneración del deudor. Pero el deudor puede quedarse incluso sin sueldo. Decir, bueno, en aras de mis hijos ya me voy a quedar sin sueldo, yo ya veo cómo sobrevivo. Es posible, uno puede renunciar, el obligado, el deudor alimentario, puede renunciar a ese tope y decir, ya, mi sueldo que se repartan entre todos los hijos. Sí es posible que el propio obligado renuncie a esa protección del 60%. Sí es posible, ¿no? No es que por ley necesariamente.
Ese es un tope que se le señala, pero más bien sí he visto que hay obligados que son conscientes, así como tú dices, tiene varios hijos, del 60% es mínimo lo que puede dar, ha decidido que todo su sueldo se reparta entre todos, que el prorrateo se haga entre todos. Y él ya trabaja de manera extra, ya mirando otras formas, ¿no? Sí es posible. Y en esa misma línea, solo para complementar, para este caso de las pensiones embargables, el exceso, así como en los procedimientos, esto también se verifica a veces supuestos en los cuales hay, por ejemplo, enfermedad, en el caso del padre, bueno, el deudor alimentario, supongo de que esta misma lógica también es interpretable para otros casos ajenos a alimentos, donde, digamos, la persona capaz sí gana mucho más de las 5 URPs, pero aparte de eso puede tener de promedio otras obligaciones de promedio, quizás obligaciones alimentarias, o puede ser de que esté enfermo efectivamente y necesite un monto que capaz con 5 URPs no lo puede cesar. Ahí, ¿cómo se da? No, eso es que cada caso es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el hecho de que estás enfermo, eso no es una condición para que no dejes de pagar tus acreencias. La única situación es en el tema alimentario, y hay esa flexibilidad. Además, sí, más bien aprovecho para decirles que la norma hace referencia a las remuneraciones y pensiones, pero en nuestro país el tema laboral, ¿qué señala? Que el 80% vivimos en una lógica de informalidad y donde el concepto remunerativo no está presente. La remuneración es un concepto propio de una relación laboral en la que prima la dependencia y un horario de trabajo. En los que tienen un trabajo fijo, dependiente, en planilla, con una remuneración, pero la mayoría tienen trabajos por locación de servicios, ¿no? Que hacen labores, pero que no están en la lógica de remuneración. Y este artículo te ubica en esa lógica laboral. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? El Tribunal Constitucional ha interpretado y ha dicho que la protección al ingreso del deudor no necesariamente debemos entender una lógica remunerativa, sino también se debe extender si es que el deudor es un locador de servicios, lo que percibe por la locación también forma parte de esa protección. Esto ha extendido la protección de este inciso también a los ingresos por locación de servicios, ¿ya? Eso es una jurisprudencia, ya casi va a tener 10 años y ha señalado ahí unas pautas, ¿no? En la medida que se demuestre que el ingreso que se le deja en las cuentas es de producto de una locación y que esto es casi un tema permanente, para justificar que proviene de esos ingresos. Ya. Entonces, el inciso 8 habla de los deudores, que pueden ser algunas iglesias como acá hay libertad de cultos, pueden haber iglesias XX que sacan un crédito a un banco y no pagan. Entonces el banco puede venir y cargarse todos sus muebles para su oficio religioso. Entonces, ¿qué dice la norma? Se protege que no se pueda truncar o paralizar el oficio religioso. Por eso es que se torna inembargable los bienes muebles, posiblemente la vaca, los equipos sonido, los bienes muebles, para evitar paralizar, ¿no?, el oficio religioso. Y también tiene toda una lógica con el inciso 4, ¿no?, que son los instrumentos de trabajo, con mayor razón los instrumentos para la práctica de una actividad religiosa. El inciso 9 está referido a los sepulcros, ¿no? A los sepulcros. Imaginémonos un deudor que tiene una deuda, pero tiene un sepulcro y lo han enchapado de oro con piedras preciosas. Ahí tiene todo un valor económico, pero el acreedor no puede tomar nada, ni una pizca del oro enchapado de su sepulcro, porque se torna también inembargable, más por una creencia o fe religiosa al respeto al cuerpo humano, más allá de la vida, ¿no? Entonces, también se tiene esta protección. Hasta ahí, miren, son los 9 casos que la norma los ha tornado de inembargables, ¿no? Y estos supuestos se convierten en una excepción a la regla número 1 que hemos señalado. Ahora vamos a terminar esta parte ya del curso, porque la próxima semana, la próxima clase, vamos a hablar de la tutela ejecutiva. Ya es otro capítulo
que tenemos que desarrollar. Pero antes de terminar, tenemos que resolver el caso del perro, que les comenté en la última sesión, les dejé para que vayan pensando y ustedes me digan. ¿Sí? Antes de pasar al tema del perro, quería preguntarle sobre, justo hay un párrafo último que habla sobre los frutos de los bienes inembargables. ¿Cómo sería en ese caso? Los frutos de los bienes inembargables, por ejemplo, a ver, ¿me puedes leer el 6? A ver, para que escuche. Después de los sepulcros, menciona, no obstante, pueden afectarse los bienes señalados en los incisos 3 y 4, cuando se trata de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. También pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, con excepción de lo que generen los bienes señalados en el inciso 1. Ya, también pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables. A ver, nosotros hemos dicho que los bienes no solo hay que leerlo como bien, sino que hay que leerlo lo que genera ese bien. Puede generar frutos, productos, puede también estar acompañado de bienes accesorios. Y cuando hablamos de frutos y productos, podemos hablar sobre todo de los frutos, en los frutos civiles, en la renta, en los frutos naturales. Por ejemplo, una yegua, ¿no? También puede afectar hasta la cría o la reproducción de este animal. Entonces, la idea es que si yo estoy afectando un bien que es inembargable, eso no se extiende al fruto, ¿no? Eso no es solamente al bien. A ver, un ejemplo para poder graficar qué es inembargable. Si podría decir hasta el mismo, ¿cómo se llama? Patrimonio familiar constituido por una morada es inembargable. Pero si ese bien no está siendo destinado a una morada, parte del bien está destinado al alquiler, a la renta, no parte de las habitaciones del bien, el garaje, me he puesto ahí algún negocio que me genera una renta, su alquiler, eso sí podría tomarlo. ¿Por qué? Porque es un fruto. El bien en sí es inembargable, pero el fruto del producto del alquiler de parte del bien me permitiría afectarlo. ¿Ya? Es un fruto civil, la renta, sobre un bien inembargable, que sería el patrimonio familiar. Bueno, sí. Yo tenía una última pregunta. Respecto al sepulcro, o sea, únicamente se refiere al espacio, porque pongamos de ejemplo de que hay diferentes empresas, ¿no? Que para los camposantos te piden dar el dinero, puede ser un pago por adelantado, y pues no es que sea en algunas zonas tan barato. Yo puede que reserve mi tumba por $1,000, entonces al final sería que con la empresa traten de que esos $1,000 se me devuelvan y al final se me embargue ese dinero que ha sido destinado para el sepulcro. Todavía es inembargable. Si no, por más que estés pagando el sepulcro en cómodas cuotas, ese sepulcro no podrá ser afectado ni las cuotas que están orientadas para la compra. No. A ver, vamos a la del caso del perro. Para los que no estuvieron en clase, les comenté de un embargo verídico. Un alumno me dijo, doctora, ¿eso es verdad? Sí, le digo, es verdad, pero no le dije la respuesta. Ustedes me tienen que dar la respuesta. El abogado de un banco fue a hacer un embargo, un deudor que no pagaba la deuda, y encuentra puro mueble viejo, trastes. La verdad, ¿quién va a cargar esos bienes para luego un futuro remate? Nadie nos va a dar ni un sol por ello, y encima todavía va a ser un gasto su conservación. Entonces el abogado ya estaba saliendo un poco ya decepcionado, no encontró a nadie, pero sí al fondo ve un perro durmiendo, y tan viejo estaba que ni siquiera se había dado cuenta de que habían ingresado. Entonces era un perro viejo, ya mayor, chusco, tirado ahí durmiendo. Entonces el abogado dijo, me voy a llevar el perro como parte del embargo. El perro es un bien viviente, se afectó y se llevaron al perro. Ya, entonces llega el dueño y pues toma conocimiento del embargo, el producto del embargo se llevó al animalito. Pregunta, ¿qué se puede hacer para rescatar al perro? ¿No? ¿Qué medidas tomaría? ¿Le buscan a ustedes? ¿Qué acciones toma para liberar al perro? ¿Cuál es la base legal para ello? ¿Tienes ya una idea? No. Los que vinieron en la clase pasada escucharon el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo?
¿Y cuál es la solución? A ver, chicos, para ir avanzando, la respuesta sería, primero nosotros tenemos que preguntarnos si el bien es un bien inembargable. ¿Está dentro de los supuestos del 648? Si no está dentro de los supuestos del 648, está bien afectado, podríamos intentar una variación o una sustitución, ¿no? Variar el bien perro, de repente por dinero o por otro bien, por añadidura el órgano de auxilio y por añadidura la forma de afectación. Pero yo les digo que el perro es un bien inembargable. Patrimonio familiar, no es el patrimonio. Unidad familiar tampoco, ¿no? No estoy segura, pero, o sea, hasta donde sé, no me gusta, pero creo que el sistema del ordenamiento jurídico considera a los animales como bienes muebles, entonces sería embargable, pero el supuesto en el que pienso que sería inembargable sería que sea un perrito Lázaro. No, pero este no es ni un perro Lazo, es un perro viejo, chusco, que ni siquiera era de pedigrí, ni era campeón, ni iba a ser considerado para reproducción, nada, ¿no? A ver, la respuesta está acá, chicos, está acá en el inciso tercero del 648. ¿Y qué dice el inciso tercero? Que es inembargable todo bien que sea indispensable para la subsistencia. Y como yo les dije, esta es una forma abierta, es una redacción abierta, porque ¿qué es indispensable? En este caso, indispensable no es un tema de comida, no es un tema de una medicina, ¿no? Indispensable también está el lado emocional, afectivo. Y en este caso el deudor estaba en una crisis, su familia lo había abandonado, no tenía ni para pagar, y el único que le acompañaba era este perro antiguo que seguía todavía con él, ¿no? Entonces se argumentó que iba a tener una afectación emocional porque era la única compañía que tenía, y en base al inciso tercero se logró levantar la medida cautelar bajo la lógica de la inembargabilidad, ¿no? Acuérdense siempre de este inciso tercero, lo que resulta indispensable para la subsistencia del deudor. Bueno, entonces nos vamos a quedar, chicos, hasta acá, y ya en la próxima semana seguiremos trabajando.